Entre las montañas bellas y silenciosas que miran hacia los valles entre Lombardía y Suiza, se encuentra Frachiscio de Campodolcino, un pequeño centro donde en 1842 nace Luis Guanella. Zona de pastores y campesinos, sus padres, Lorenzo y María, también viven del duro trabajo de la tierra, llevando una vida de gran sencillez que los hace ahorrar en dinero, alimentos y vestidos. Luis es el noveno de 13 hijos. Nació en el torrente Rabbiosa. Y este torrente, que con su nombre parece asustar a todos los niños que juegan junto a sus orillas, lo vio crecer y saltar entre aquellas aguas impetuosas. Ese torrente será uno de sus compañeros de infancia que lo preparará ya desde pequeño a las durezas de la vida. A los 7 años, Luisito tiene una visión que parece una predicción del camino de toda su vida. Cerca de la parroquia de Campodolcino, un ancianito se le aparece y le pide que le dé alguno de los dulces que el pequeño tiene en la mano, y luego desaparece. Esta anécdota, que provoca pánico y arrepentimiento en Luis, permanecerá como un secreto que confiará a sus más íntimos amigos muchos años más tarde. La vida en Frachiscio transcurre entre el rigor de los inviernos nevados y el trabajo en el campo durante el verano. Los padres llevan adelante la casa mientras el pequeño Luis tiene en la hermana Catalina, un poco mayor que él, a su inseparable compañera de juegos, que será siempre su confidente. Con ella transcurre los años de la niñez, también haciendo proyectos para la vida futura, sobre todo cuando él y Catalina pasaban el tiempo mezclando agua y tierra, haciendo como si preparaban la sopa para los pobres, e imaginando que cuando fueran grandes organizarían una verdadera comida para los necesitados. A los 10 años de edad, el día de su primera comunión, en las alturas de Gualdera, en un momento de soledad sobre una cresta rocosa, el pequeño Luis tiene otra visión. Esta vez es la bella señora que le habla y le hace ver una muchedumbre de necesitados que deberá ayudar. Pasé momentos dulcísimos, felices. En noviembre de 1854, Luis deja el pueblo para entrar en el Colegio Gallo de Como, donde estudiará durante 6 años, justamente en el período en el que se pasaba del sistema escolar austríaco al piemontés. En el futuro, él tendrá palabras de agradecimiento hacia sus tutores y prefectos. Sin embargo, los primeros tiempos en el colegio los vivió bajo el signo de la nostalgia por sus montañas y la casa natal. Había, en aquellos tiempos, un sistema demasiado rígido que educaba a los corazones más al temor que al amor. Seguidamente, el joven Luis Guanella entra en el seminario de Sant'Abbondio, que recibe el nombre de la basílica adyacente, uno de los ejemplos más bellos en arte románico europeo, con magníficos frescos del siglo XIV. Concluidos los estudios de teología en el Seminario Mayor, es consagrado sacerdote el 26 de mayo de 1866 en la capilla de San Miguel del Palacio Episcopal de Como.
Solo dopo 5 giorni dall'ordinazione sacerdotale, Don Guanella celebra la sua prima Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Prosto, un paese a 20 km da Fraciscio, dove era nato. Erano presenti i genitori, i fratelli, le sorelle e il clero della valle. Potremmo chiederci come mai solo dopo 5 giorni dall'ordinazione sacerdotale? Perché era la consuetudine di quel tempo. Potremmo anche chiederci perché a Prosto e non a Fraciscio, dove era nato. A Prosto per 2 motivi. Il primo motivo è che il vescovo gli aveva dato il beneficio ecclesiastico annesso al compito di vice parroco di Santa Maria Assunta in Prosto. E il secondo motivo perché l'arciprete, Don Luigi del Curto, aveva rivolto l'invito di solennizzare la festa del Corpus Domini, offrendo anche il pranzo solenne della prima Santa Messa. Ya Don Guanella tiene claro su proyecto, al que quiere permanecer fiel, el de dirigir su obra hacia los más pobres, los analfabetos, los marginados. Así, en 1867, lo encontramos en Saboño, un pequeño poblado a 1000 metros de altura, todavía hoy accesible solo a pie a través de un escarpado sendero. Los 8 años que transcurrió en este minúsculo centro del Valle Bregaglia serán una etapa importante para el joven cura, que pudo vivir la experiencia que más apetecía, la práctica de la oración unida al servicio hacia la gente más pobre. Los veranos e inviernos lo verán empeñado, con la ayuda de la gente del lugar, a completar la construcción del murallón frente a la iglesia, a la que seguirán la restauración del cementerio y luego de la fachada del mismo templo y el tejado del lavatorio. Ya que en el pueblo no hay una escuela, Don Luis procurará que se realicen algunos cursos de alfabetización en los ambientes de la casa canónica y por último trabajará en el tejado del lavatorio. En los periodos transcurridos entre los bosques y los campos en las cercanías de Saboño, que es también refugio para los contrabandistas que cruzan la frontera con la cercana Suiza, Don Luis encuentra el tiempo para organizar y profundizar sus conocimientos de herboristería, una materia que amaba y con la cual tenía ya gran familiarità. Don Guanella, nato e cresciuto in un piccolo paese alpino, in montagna, tra prati e boschi, era molto attratto dalla natura in cui vedeva il riflesso della bellezza e della bontà di Dio. Ma le erbe, in particolare le piante, erano un modo che Dio aveva dato agli uomini per potersi curare e quindi Don Guanella usava le piante medicinali per recare sollievo agli ammalati. Questo soprattutto durante il suo ministero pastorale a Saboño. Mientras tanto, por aquellos años, la organización política italiana sufrió cambios repentinos que llevan a la formación del nuevo Estado unitario, y Don Guanella, concluida la experiencia de Saboño, se dirigirá a Turín, donde permanecerá 3 años con los salesianos. Aquí Don Bosco le confía distintas tareas de responsabilidad y desearía luego mandarlo también en misión a América Latina, pero Don Luis siente tan fuertemente en su interior el deseo de trabajar para su gente y fundar su instituto que no sin dolor declina la invitación. Dejada Turín, Don Guanella vuelve a la diócesis en 1878. El mismo año regresará a sus paisajes montañeses tan amados y será destinado a Traona en la Baja Valtellina, donde
vivirá en la casa arciprestal de San Alessandro. Aquí, sin embargo, muy pronto, su presencia y su trabajo chocarán con la oposición decidida de las autoridades locales. En primer lugar, de la civil, con el prefecto zonal que le pone de inmediato límites precisos de acción, y más tarde con la autoridad religiosa, en particular con el arcipreste Bellieni, que, celoso por el liderazgo que don Guanella ejercía entre la gente del lugar, le crea más obstáculos y limitaciones que el mismo prefecto. Entonces, aquellos de Traona fueron 3 años difíciles, vividos entre el entusiasmo por el trabajo y la soledad a la cual había sido relegado. Un periodo que sería recordado como una experiencia fallida, durante la cual él mismo había ya soñado con dar inicio a la casa madre de su obra. Recuerdo a una época lejana, cuando en Traona intentaba con los primeros ensayos de la Casa de la Divina Providencia. Concluida definitivamente la etapa de Traona, en 1881, don Guanella deja el pueblo y llega al Valle Espluga. Llega a la iglesia de San Giacomo cuando ya anochecía y se acomoda fuera del templo para pasar la noche. Aquella noche de verano del 25 de agosto es una noche de luna nueva, de las que no conceden luz al camino de los viajeros. Pero para don Luis es una noche llena de pensamientos y de presagios, porque a sus espaldas veía cerrarse un período lleno de esperanzas frustradas y ahora, frente a sí, veía abrirse otro lleno de incógnitas. Aquel sendero que lo conducía a la Soledad de Olmo, una minúscula reunión de casas en la montaña, era también un sendero interior que don Luis sabía que debía recorrer por entero y pensó que quizás justamente en aquel aislamiento encontraría respuesta a sus afanes. Los 3 meses transcurridos en aquel pequeño centro del Valle Espluga fueron intensos en trabajo, en estrecho contacto con la gente del lugar, con la cual compartía el trabajo del campo, los momentos de conversación, la oración y la asistencia espiritual. Pero sobre todo fueron jornadas de estudio y meditación solitaria, en las cuales pudo reflexionar más profundamente sobre el rumbo que su propia vida estaba tomando. Y fue justamente en aquella soledad interior que iba cobrando forma una luz que de allí a poco se revelaría como una profunda intuición y que se concretó pronto en un verdadero anuncio. Se supo, en efecto, que había fallecido el párroco de Pianello Lario, un pueblo en las orillas del lago de Como. Una vez más, una voz se le presentó y como un susurro le dijo: Tú serás su sucesor. En efecto, en otoño el obispo lo nombrará administrador de esa parroquia, donde permanecerá 9 años. A principios de noviembre de 1881, don Guanella llega a Pianello Lario. El otoño es muy frío, pero no tanto como la atmósfera que lo recibe en el pueblo. Los primeros tiempos, de hecho, serán muy difíciles, sobre todo por la actitud de desconfianza que encontrará hacia su persona, en particular por parte de un grupo de jóvenes consagradas que trabajaban desde hacía años en la zona con don Coppini, el párroco recién fallecido. Don Guanella recordará a continuación que a su llegada no le dieron ni siquiera una mesa y una silla, pero aquel comienzo tan difícil no le perturba. Ya está acostumbrado a afrontar dificultades de este tipo y sabe que toda obra requiere su tiempo y tiene un costo para concretarse.
En efecto, tras algunos meses, la actitud hostil dejará espacio a una decidida y convencida colaboración por parte de quienes se habían puesto en su contra. Entre ellos, también las hermanas Clara y Marcellina Bosatta, que estarán entre las personalidades más decididas en el trabajo de consolidación de la obra femenina guanelliana. Junto a ellas, don Luis iniciará la misión a favor de los pobres, de los ancianos enfermos y de los niños. Había entonces sonado la hora de la misericordia. En esta casa, en la localidad de Camlago, se sembrará la semilla a partir de la cual se desarrollará y extenderá toda la obra guanelliana. Una obra que aún hoy, un siglo más tarde, continúa su trabajo dirigido a mujeres ancianas y discapacitadas. Pero es en Como donde don Guanella quiere implantar la Casa de la Providencia, y parte de su sueño se transformará en realidad en 1886, cuando arrienda y luego adquiere la Casa Biffi, hoy en la calle Tommaso Grossi, que sigue siendo el corazón de toda la obra guanelliana. Don Guanella può entrare in Como per dare inizio alla sua opera dopo l'incontro del prefetto Guala, che in quel periodo aveva bisogno, necessitava per ospitare soprattutto quelle che erano le ragazze, le donne a servizio della nobiltà di Como. Don Guanella offre lui la possibilità di risolvere questo problema dando inizio a questa opera che gli propone. Difatti, il 25 febbraio dell'86, dopo un incontro col parroco qui di Sant'Agata, per individuare il terreno, il parroco gli fa vedere questo terreno dove attualmente sorge la casa Don Guanella, un terreno allora che erano orti, coltivazione quindi di frutta, verdure, eccetera, dove sorgeva in quel periodo una casetta di proprietà del Biffi, una casetta a 3 piani, che contattata poi con la Biffi lo prende il primo periodo in affitto, il secondo periodo la compera, dando inizio quindi a quello che è l'opera Don Guanella, Casa de la Divina Providencia. Luego, 10 años más tarde, el sueño se concreta por completo cuando en el suburbio de Lora, bajo esta magnolia, se firma el contrato de compra por 45.000 liras de una antigua hilandería llamada La Binda. Siguiendo con 1886, es precisamente en abril de este año que el sacristán de Pianello Lario acompaña en una barca a 2 hermanas y un grupito de huerfanitas para dejar Camlago y llegar a Como. Aquella barca y ese viaje sobre las aguas del lago no eran un simple traslado desde el pueblo a la ciudad, sino representaban el final de la fase pionera del proyecto de don Guanella, que ya arribaba en aquella primavera a una nueva fase más sólida y estructurada. En Como, en efecto, tendrá origen la primera fundación a donde fueran trasladadas las hermanas, las novicias y las asistidas, es decir, la rama femenina de la obra. Las hijas de Santa María de la Providencia se proponen dar ayuda espiritual y corporal a las personas más abandonadas y necesitadas, porque en ellas está más vivamente representada la persona adorable del Divino Salvador. Sin embargo, en este periodo de gran entusiasmo para don Guanella, Sor Chiara Bosatta, tras haber llevado hasta el extremo su pobreza, se enferma gravemente y se ve obligada a regresar a Pianello Lario, donde en poco tiempo muere con solo 29 años. Sor Chiara infatti ha offerto tutta la sua vita per il progresso dell'opera nascente, tanto che il fondatore l'ha definita la pietra fondamentale.
L'anno precedente, infatti, Suor Chiara offre il proprio letto, le proprie coperte per delle orfanelle ammalate. Queste guariscono mentre lei prende dapprima la tosse, pleurite e quindi la tubercolosi. Ma la grandezza del suo messaggio sta proprio nell'aver offerto questo suo sacrificio per amore e aver così compiuto il sogno del fondatore, cioè essere vittima per un'opera che poi si sarebbe sviluppata nel mondo intero. En el otoño de 1888, Don Guanella visita Roma por primera vez durante una peregrinación. Allí, pensando en cómo consolidar su obra, sueña en un día no muy lejano de poder poner pie con su obra en la ciudad símbolo de la cristiandad. Cuando va a visitar la iglesia de San Carlo ai Catinari del siglo XVI, situada justamente en la Via Peregrinorum, queda profundamente fascinado por una pintura al óleo que representa a la Virgen de la Divina Providencia, delicada obra de un alumno de Rafael. Con entusiasmo puso bajo la protección de la Virgen de la Divina Providencia a su obra femenina, a la que él llamó Las Hijas de Santa María de la Providencia. Para conocer sus obras de caridad y mantener contacto con amigos y benefactores, Don Guanella comenzó luego la publicación del boletín La Providencia, que luego se convirtió en La Divina Providencia y que él mismo siguió siempre con atención. Objetará alguien, ¿para qué el periódico? ¿No basta confiarse a la Divina Providencia? Y se responde que la prensa es la cuarta potencia del mundo y que estamos obligados a valernos de aquellos medios que nos provee la misma Divina Providencia. Mientras tanto, llega a su término el siglo que ha visto expandirse el fenómeno de la industrialización. La ciudad de Milán está en el centro de esta gran transformación social y su periferia se va poblando de familias de obreros que han dejado el campo para buscar un futuro mejor a través del trabajo en las fábricas. Las condiciones de vida son muy difíciles para los trabajadores: horarios inhumanos, trato salariale injusto y trabajo de menores muy difundido. Don Guanella arrivò con le sue suore a Milano nel 1890 e aprì una serie di asili dove raccoglieva i poveri figli delle operaie che andavano a lavorare nelle prime industrie, bambini che restavano per strada o abbandonati. Le suore si accontentarono di dormire per terra per avere il posto di ospitare il maggior numero di bambini. Poi nel 1894 Don Guanella acquistò la Pia Casa Ecclesiastica e cominciò a raccogliere orfani, anziani e ragazzi disabili. Questa divenne prima la Pia Casa dei Poveri ed oggi è la Casa Beato Luigi Guanella. Don Guanella va in Svizzera perché sia la Valle Spruga sia la Val Chiavenna avevano avuto e avevano anche in quel tempo delle relazioni storiche di commercio con la Svizzera. El pensamiento de Don Luis se dirige a Suiza, la tierra que vio a tantos italianos cruzar la frontera para encontrar trabajo. E particolarmente gli abitanti di Fraciscio, di Campodolcino, andavano a lavorare in Svizzera nei mesi estivi perché nelle loro terre non avevano di che dare da mangiare alle proprie famiglie.
En 1898, él abre una estación católica en Splügen para aquellos centenares de migrantes y también para frenar la expansión del protestantismo en aquellos valles. E Don Guanella era molto interessato a non far mancare appunto l'aiuto della fede. Valbregaglia se encuentra tradicionalmente animado de profundos sentimientos religiosos y la antigua iglesia de San Gaudencio del siglo IX daba testimonio de la fuerte devoción al santo en todos los valles de la zona. Pero aquí fueron también muy fuertes las tensiones entre católicos y protestantes, que desembocaron en la destrucción de la misma iglesia en 1551. Cuando Don Guanella se establece en Vicosoprano, un centro a poca distancia de las ruinas del santuario ya reducido a escombros, hace edificar uno nuevo en el mismo estilo del que había sido destruido. Don Luis, a la edad de casi 60 años, ve realizarse sus proyectos y mientras tanto su instituto se consolida. Pero con frecuencia retorna a su mente una zona que desde joven le tocaba cruzar durante sus viajes, una vasta área deprimida, pobre y malsana, llamada Pian di Spagna, en el extremo septentrional del lago de Como. Es justamente allí donde quiere implantar una casa de acogida y trabajo para los buenos hijos, como él llamaba a los pobres y a los discapacitados psicofísicos, y hacer resurgir el pueblo de Nueva Olonio San Salvatore. La colonia Pueblo fue inaugurada en noviembre de 1900 y aún hoy es una referencia de entre las más importantes de toda la cadena de institutos y casas de la obra. Fue una empresa extrema, casi un desafío que llegó a ser una de las realizaciones técnicas, organizativas y caritativas más relevantes de todo el proyecto guanelliano. En 1902, Don Guanella realiza una peregrinación a Tierra Santa, viaja del Líbano hasta Galilea y visita los lugares que fueron escenario de la vida y de la pasión de Jesús. La impresión que recibe de este viaje es muy fuerte y estando en Jerusalén, ruega para que un día su obra pueda echar raíces también allí, en aquella tierra tan densa de signos y tan santa para la historia del cristianismo. Al regresar a Italia, trabaja para obtener el reconocimiento de la Santa Sede para la congregación masculina de los Siervos de la Caridad. Don Guanella, mientras tanto, mantenía siempre vivo su deseo de iniciar una de sus obras en Roma y procuraba comprender cómo la providencia podía abrirle un camino para realizar este objetivo. El Papa León XIII, en los últimos años de su pontificado, había dado gran impulso a la idea de hacer regresar a la gente a trabajar la tierra y a la vida simple del campo. Ofreció entonces al sacerdote valtellinés la dirección de la colonia de Montemario, que había sido confiada a Don Orione, pero que se reveló demasiado vasta y difícil de dirigir. Fue el mismo Don Orione quien sugirió de confiarla a Don Guanella, y así en noviembre de 1903 los primeros Siervos de la Caridad entraron en la colonia de Montemario y asumieron su dirección. Posteriormente, la colonia agrícola será trasladada a Vía Aurelia Antica, donde hasta hoy surge en plena actividad un centro de acogida para personas discapacitadas.
1908 es un año importante para don Guanella. Es el año en que emite con otros cohermanos la primera profesión religiosa. Además, inaugura el Instituto San Pío X para discapacitadas psíquicas junto a la Basílica de San Pancrazio en Roma, cuya dirección fue confiada a las hermanas hijas de Santa Maria della Provvidenza. Nel giugno del 1905 don Guanella prese in esame questo conventino annesso alla Basilica di San Pancrazio sul Gianicolo come possibile sede per i suoi poveri. Il contratto d'acquisto venne firmato il 26 gennaio 1907 con l'approvazione di Papa Pio X, suo grande amico. Nel febbraio successivo le prime suore già entrarono in questo luogo, divenuto poi Casa San Pio X. A continuación, don Luis decidirá adquirir un terreno en Roma en el popular barrio del Trionfale, que en aquellos tiempos era uno de los barrios más empobrecidos de la capital, donde surgirá la iglesia en honor de San José, patrono de la Buena Muerte. Ellis Island es una islita frente a Nueva York, a poca distancia de la Estatua de la Libertad. Aquí, desde 1892, el gobierno de los Estados Unidos estableció el centro de control y acogida para los miles de inmigrantes que llegaban de distintos países del mundo. Llamada también Puerta de la Esperanza o Isla de las Lágrimas, Ellis Island verá llegar a millones de desesperados que escapaban del hambre y la miseria. En su mayor parte eran italianos que a menudo son más recibidos y humillados. Don Guanella escuchó hablar de su situación y piensa que su obra no puede desentenderse de aquel drama humano. Así, el 23 de diciembre de 1912, pocos días después de haber cumplido 70 años, don Luis llega a Nueva York y será el de los Estados Unidos, un viaje tan fatigoso como fundamental para don Guanella, que llevará consigo una carta autógrafa del Papa Pío X. De inmediato, tras el arribo y una fugaz visita a Nueva York, don Luis llegará a la ciudad de Boston, donde en algunos barrios la presencia de ciudadanos italianos es muy fuerte. En Boston, más de 5.000 italianos están sin ayuda espiritual. Oh, qué providencial sería allí una fundación de nuestras hermanas. Sto entrando nella cappella bassa del Sacro Cuore in Boston. L'edificio era in possesso di una setta protestante fino al 1836 o 38 circa, e allora gli scalabriani l'hanno presa per tener cura degli immigrati italiani, che erano abbastanza numerosi a quel tempo. Don Guanella è capitato qui con la provvidenza di Dio come amico degli scalabrinani, è venuto in America per presentarsi ai vescovi delle varie zone, delle varie città. Ha pernottato in questo edificio molte notti, la maggior parte del tempo però l'ha speso visitando altre comunità italiane negli Stati Uniti. Ha celebrato messa qui, ha anche battezzato almeno 3 bambini qui. En todas partes, don Guanella es recibido con gran entusiasmo, acompañado por los padres calabrinianos que desde hace tiempo están presentes en los Estados Unidos. Puede así tomar mayor conciencia de las condiciones de vida de los más pobres. Alcanzará luego el estado de Maryland y en Baltimore celebrará la misa en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo. Viajando en el frío invierno que azota el este del país, llegará a Washington. Aquí se hospedará en el convento de los hermanos franciscanos y durante su permanencia tendrá oportunidad de apreciar un complejo de estatuas de madera que reproducen escenas del Calvario y del cual hará realizar una copia similar en la iglesia del Sagrado Corazón en Como. Luego don Luis se queda unos días en Chicago, que era la verdadera meta de su viaje americano, porque es en esta ciudad que quiere llegar con su obra.
Y en efecto, es justamente aquí a donde unos meses más tarde llegará el primer grupo compuesto de 6 hermanas que dará comienzo a la obra guanelliana en los Estados Unidos. This cross and this bell were symbols of our early beginnings here on Austin Avenue. The cross used to be at the top of the 3rd-story building that was purchased by Mother Rose Bertolini to begin our work here in 1925 with the developmentally disabled. The bell was the bell that was used by the sisters to sound the time for chapel and meals, and we just thought to save those as memories of our early beginnings here on Austin Avenue. Tras varios encuentros en diversas ciudades americanas, es acompañado a visitar las grandes cataratas del Niágara, un espectáculo que lo emociona profundamente. Las horas estaban contadas y nos apresuramos a visitar la mayor catarata del mundo, las del Niágara. Imaginaos una extensa llanura de agua, luego una muralla natural de aproximadamente 1 kilómetro y hacia abajo esa masa increíble que se derrama con calma suave y terrible majestad. El 8 de febrero de 1913, Don Guanella llega al puerto de Nueva York para embarcarse hacia Italia, donde llegará tras 2 semanas de navegación. El viaje a Estados Unidos probó duramente su salud, que a partir de entonces quedará fuertemente afectada. Pero en enero de 1915 estará ya junto a las víctimas del terremoto de la Mársica, en los Abruzos, donde un terremoto devastador provocó más de 30.000 muertos. En el verano, don Luis regresa a sus valles y a sus montañas, que siempre habían permanecido en su corazón, compañeras fieles y nunca olvidadas en los tantos momentos de alegría y de sufrimiento. Y sintiendo como un presagio que aquellos pasos suyos por los paisajes alpinos tan amados podrían ser los últimos, escribe un melancólico saludo a la Val Calanca, palabras que él formula ya como un adiós, no solo a ese valle, sino también a todos los lugares más amados de su infancia y de su vida. Adiós, Valle Calanca. Tú me hiciste disfrutar el silencio taciturno de tu estación estival y abriste mi mente para vislumbrar y admirar en ti la majestad de Dios, que manifiesta in montibus su sublimidad, su bondad, su providencia admirable. Una mañana de septiembre de 1915, en Como, Don Guanella es repentinamente afectada por una parálisis, un duro golpe del que no se recuperará más. Incluso si los días siguientes se prevén como los últimos de su vida, su espíritu montañés le da aún la fuerza para animar el trabajo de sus hermanas y cohermanos. Vosotros no tenéis ya patria, porque todo el mundo es patria vuestra. La patria está allí donde está Dios, y Dios está en todas partes. En estas palabras está el testamento espiritual de don Luis Guanella, que el 24 de octubre de 1915 se apaga para regresar a su Dios, repitiendo hasta el fin: Aquí estoy, siervo fiel. Conscientes de la profundidad de aquel último mensaje, sus hijos e hijas espirituales continúan la obra de su santo fundador, dando acogida y consuelo a niños pobres, ancianos, personas discapacitadas en numerosas casas de Italia. El 25 de octubre de 1964, en la Basílica de San Pedro, don Guanella es proclamado beato por el Papa Pablo VI.
Noi vogliamo adesso salutare quanti con noi esultano della beatificazione di Don Luigi Guanella. L'opera di Don Guanella è opera di Dio e se è opera di Dio, essa è meravigliosa, essa è benefica, essa è santa. Lodiamo dunque Dio nel suo servo, il beato Luigi Guanella, e preghiamolo che per l'intercessione di questo campione della fede e della carità ci dia grazia di imitarlo e tutti così ci benedica. Siguiendo el pensamiento de que todo el mundo es nuestra patria, porque Dios está en todas partes, la obra comienza a difundir su presencia fuera de las fronteras de Italia, y donde quiera estén los últimos, quienes tienen necesidad de ayuda y asistencia, y que a menudo no están ni siquiera en condiciones de pedirlas. Don Guanella ha avuto un bel rapporto con il suo amico San Giovanni Bosco. In quel periodo nel quale sono stati tutti e due insieme, tante volte hanno parlato delle missioni. Don Bosco gli ha incaricato di preparare alcune gestioni per l'arrivo dei salesiani in Argentina, specialmente in San Nicolás de los Arroyos. Questo sarebbe stata forse una profezia, perché proprio dopo 10 anni della morte di Don Guanella, la congregazione con grande coraggio va in America Latina, specificamente arrivando al porto di Buenos Aires e incominciando un'opera a Tandil, che è una cittadella della provincia di Buenos Aires, nel 1925. Allora possiamo dire che la casa di Buenos Aires è il transito di San José, transito di San Giuseppe, è la casa madre dell'America Latina. Da lì sono partite le nuove presenze in Brasile, in Paraguay, in Cile e dopo siamo andati anche a Colombia. Hoy la obra de la Providencia se extiende hasta alcanzar las lejanas tierras de la Patagonia chilena, donde en la ciudad de Coyhaique un centro de hermanas educa a niñas de diversa edad. Quando le bambine sono di compleanno si fa una bella festa, si tratta di creare quel clima familiare che loro le piace e allora facciamo per dare l'importanza alla vita, il pane è vita e allora vede, fanno loro il pane, poi lo cuociono nel forno, abbiamo la cucina a legna e poi preparano la merenda. Tutti partecipano, le cantano il compleanno felice e nel limite del nostro possibile le diamo il regalo. Y también en Coyhaique, un grupo de voluntarios laicos tiene a su cargo las actividades de un centro para ancianos. Entre las diferentes culturas y los diversos climas y paisajes, se abren casas en todo el Brasil, recibiendo niños de las favelas desde el sur hasta el Sertón, una de las regiones más pobres del país. La presencia misionera lleva consuelo y ayuda tanto a las comunidades que viven en las tierras áridas como a quienes están recluidos entre los muros de las prisiones judiciales. A mediados de los años 70, el sueño de Don Guanella de que la obra estuviera presente en Tierra Santa se realiza justamente en Nazaret, a poca distancia della Gruta dell'Annunziazione. Siamo a Nazareth, nell'ex convento di clausura delle Suore Clarisse, in abbandono fino al 1975,
quando Don Ugo lo ebbe in uso dai francescani. Dal 1975 ad oggi è diventato un centro di educazione, rieducazione, riabilitazione per bambini con difficoltà, bambini con problemi psicofisici. Il Centro Sacra Famiglia quest'anno ospitava circa 190 allievi in età compresa tra l'1 e i 21. Collaborano con noi oltre 140 dipendenti, composti da arabi, musulmani e cristiani e da ebrei. Il 90% di questi bambini musulmani e 10% cristiani. I bambini vengono al mattino e rientrano in famiglia entro sera. Al llegar a la India, en el inmenso océano hinduista, la obra se establece en los estados meridionales del Tamil Nadu y de Andhra Pradesh. En las casas guanelianas abiertas en diversas localidades del inmenso país asiático, niños con discapacidad, ancianos abandonados, encuentran hospitalidad y consuelo. Aquí se realizan actividades de fisioterapia, de escolarización de los más jóvenes, institutos en los cuales la tradición del yoga, las artes marciales, la meditación oriental se conjugan con el mensaje cristiano y las palabras del Evangelio. Don Gonella voleva andare in India come ha avuto un sogno insieme con i primi padres. Quindi l'opera Don Gonella è venuta in India nel 1986. Prima casa è stata fondata a Cadalur. Abbiamo preso la parrocchia, si chiamava Sagai Mada. Poi abbiamo cominciato in questa parrocchia chiesetta con i 23 orfani, un piccolo orfanotrofeo. Poi abbiamo costruito un grande seminario, adesso si accoglie quasi 80 seminaristi di là. Además de los grandes centros de rehabilitación de Chennai y Cadalur, la obra está presente también en pequeños pueblos como Padluru, Kumbakonam, Sivagangai. África, el continente símbolo de la pobreza y del abandono, no podía ciertamente quedar excluido de la presencia guaneliana. Y por eso, a inicios de los años 90, la obra comienza su presencia en la zona de Nigeria meridional, que anteriormente se llamava Biafra. Questo centro è nato nel 1993, l'anno in cui i primi missionari guaneliani italiani sono arrivati qui. Il centro ospita 60 ragazzi disabili, 50 vivono qui, sono residenziali. Le attività di questo centro è diviso in due settori principali. Il primo è il centro per l'educazione speciale e poi l'altro settore è un centro di lavoro che si chiama Special Center for Work. Questo settore offre ai nostri ragazzi grandi la possibilità di lavorare, anche perché nell'educazione e riabilitazione dei disabili mentali è molto importante il lavoro manuale che fanno. Siamo in una cultura dove i disabili mentali vengono visti male, sono considerati come i portatori di male, sono visti come quelli che non hanno niente da offrire. È una società che diventa pragmatico. Questo dà importanza a questa attività che stiamo facendo qui. Siempre en África, la obra se instala en ciudades complejas como Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Una metrópoli inmensa y afligida por innumerables dramáticos problemas, entre ellos el fenómeno de los chicos de la calle, niños y adolescentes amenazados de muerte porque son considerados hechiceros.
Y luego están el compromiso y el testimonio en las sabanas del Ghana, donde la vida para los niños con discapacidad está prácticamente condenada a la marginación social y a la exclusión de cualquier trabajo. En el transcurso de estos más de 100 años de historia guaneliana, se abrieron otras casas en Filipinas, en Paraguay, en Colombia, Vietnam, Estados Unidos, y es justo aquí, en un pequeño centro cercano a Filadelfia, que en la primavera de 2002 tuvo lugar un hecho extraordinario cuyo protagonista fue el joven jugador de hockey William Gleason. March 15th, 2002. I was at work. It was like any other regular day. Me and my best friend, we exercised and worked out every single day after work. Sometimes we went down into Philadelphia, other times we just tried to find local places, different places to rollerblade and work out. We were rollerblading down Baltimore Pike. He had mentioned to me when we were going down a hill that he couldn't catch me. I was going backwards, he was going forwards, and to show off a little bit, I went faster. And when I got to the bottom of the hill, I hit a bump in the curb. I flew up into the air and I came down on the back of my head. Oh my God, Bill, are you okay? Bill, speak to me. It was a very good, hard fall, and it eventually sent me into a coma for, was it 9 days? Well, I guess actually, I went into the coma and they had to do an immediate brain surgery, and they removed this side of the skull and I guess parts of the brain that were bleeding, and put me, whatever, in a room for the night, and then that wasn't enough, so they had to go back in and remove this side of my skull. They trached me right away. They put feeding tubes into me, and eventually I woke up from the coma. For some reason, I got better. I don't know what that reason was, why I was chosen or anything along them lines, but I do believe that this is a miracle from Don Guanel. Just through, when I was in rehab, I met other people who had similar accidents, maybe not quite as bad as mine, who were far, far behind me in rehabilitation and whatnot, and still in wheelchairs while I'm walking. And yes, it would have to be. I don't necessarily spend much time praying to Don Guanel, but I do feel if I needed some type of a spiritual assistance, that I have someone that I could go to and ask besides just God. En 2010, la curación de William fue reconocida como un acontecimiento milagroso por intercesión del don Luis Guanella. Y justamente este acontecimiento abrirá el camino a la canonización del Beato Valtellinese y hará que se reconozca la santidad no solo del hombre que quiso caminar entre las miserias de los desheredados, sino también de toda la historia de la obra que vio a hombres y mujeres, religiosos y laicos, seguir la senda por él indicada.